Vamos a Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 6. Y también voy a leer en Isaías 26, versos del 1 al 3. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 6. Su Antiguo Testamento. Bendito Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 6. Dice la palabra de Dios. Y decidle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Te lo voy a volver a leer. Decirle así. Esa frase y decirle así significa: profetízale, activa una palabra, créale un ambiente propicio y declara sobre él que hay paz para él. Paz para ti. ¿Cuántos quieren paz? Vamos a hablar de eso. Paz para ti. Paz a tu familia. Paz a tu familia. Y paz a todo cuanto tú tienes. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26. En el versículo primero al versículo 3 dice: y aquel día cantarán, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá, la tierra de la gente que alaba. ¿Cuánta gente vino aquí a alabar hoy? Dirán este cántico en la tierra de Judá: ciudad fuerte tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti está confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Busque 3 personas y declárele: pasa a ti, pasa a tu familia, pasa todo lo que tienes. Vamos, decrétalo. Díselo a alguien. Tome asiento. Pasa a ti, pasa a tu casa, pasa todo lo que tienes. El domingo pasado, quiero agradecer a la pastora Lidia, que trajo la palabra el domingo pasado. ¿Cuántos fueron edificados con la palabra de la pastora Lidia? Lidia, queremos que sepas que hay gente en la iglesia que no sabe si te casaste con el hombre de los 70 y pico de años. Porque yo escuché tu mensaje, ¿ves? Entonces, como me lo dieron en CD, entonces yo lo escuché y dije: ah, no, espérate, yo la tengo que emplazar porque esa yo no la sabía. Dije, yo tengo que empezar mi mensaje abriendo esa brecha. No, pero ella fue bien clara. Ella dijo que no nos iba a dejar saber. Que ella no nos iba a dejar saber. Pero estuvo curioso, ¿verdad? Así que, qué bendición. Tú eres una bendición para esta casa. Te bendecimos. Denle un aplauso al Señor por la pastora Lidia, ¿verdad? Gracias por dejarte usar. Qué importante es. Yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando el rey David utilizó esta expresión, la utilizó al llegar a la casa de un hombre llamado Nabal y su esposa Abigail. Lo que es interesante es que dice la escritura que aunque Nabal no respetaba
o no estaba de acuerdo con la unción de rey que cargaba David, de todas maneras David estableció y soltó la palabra de bendición. En el Antiguo Testamento, la bendición, oiga bien, la bendición sacerdotal se encuentra en el libro de Jueces y en el libro, perdónenme, en el libro de Levíticos aparece, y en Deuteronomio aparece mencionada la bendición sacerdotal, y la bendición con que los sacerdotes bendecían a las familias de Israel era: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Está hablando de presencia. El Señor tenga de ti misericordia, Él alce sobre ti su mirada y el Señor te llene de su poderosa paz. Esa era la bendición sacerdotal. No había una sola ocasión en que usted fuera al santuario a ofrecer sacrificios, a conectarse con Dios, y el sacerdote no activaron esa palabra. Quiero que tú entiendas bien una cosa: cuando Dios puso esa bendición, hizo un pacto de compromiso de que en el momento en que se decreta, se crea un ambiente para que lo que se está hablando te ocurra a ti, a tu casa. Te lo voy a volver a decir: cada vez que se suelta un decreto y una palabra a través de la autoridad predicada, a través del sacerdocio, la palabra tenía grandes implicaciones. La palabra de Jehová nunca puede volver a Dios vacía. Esa palabra, Dios está comprometida con ella para cumplir conforme a lo que ya Él dijo, porque Dios habla porque ya hizo lo que habló. Cuando Dios te da una palabra, la basa en el fundamento de que tus obras ya fueron creadas y ya fueron hechas desde antes de la fundación del mundo. Si usted entiende bien el proceso de acercarte a Dios, hoy quiero explicarte cuán importante es que cuando te acerques a Dios y escuches una palabra, mezcles fe en lo que estás oyendo para que la puedas activar. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 4 y en el versículo primero y en el versículo segundo, hay una palabra allí. Los primeros 3 versos son versos importantes. Hebreos capítulo 4, le voy a dar oportunidad que usted llegue en su Biblia. Hebreos, el capítulo número 4, y quiero que me acompañe a los versículos del 1 en adelante. El escritor de Hebreo está estableciendo un principio que es poderoso. Está hablando del pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel que parece que algunos en la fe están retenidos o no están entrando para tomar la promesa, para ver lo que Dios estableció y pactó con el pueblo como palabra certera y verdadera. Entonces dice: temamos pues, temamos, dice temamos. La palabra temer significa detente un momento y considera quién es el que está hablando. Ten el corazón, tienes que tener la disposición, tienes que salir por voluntariedad personal, el sentarte a escuchar lo que Dios habla. Cuando Dios habla, amado, no es una palabra arbitraria, ¿sabe? No es una palabra cualquiera, es una palabra definida, es una palabra que, aunque no hace acepción de persona, es una palabra que te va a tocar a ti, la puedes aplicar a tu vida, la vas a mirar. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, va a discernir el alma, los pensamientos, los sentimientos, el corazón, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Cuando Dios habla, Él va a afectar tu pensamiento. Cuando Dios habla, viene a afectar tus emociones. Cuando Dios trae una palabra, Dios viene a poner en relieve lo que tú estás viviendo y en contraposición o en contraste con lo que Él determinó para ti. La palabra de Dios siempre va a establecer un contraste, porque te va a sacar de donde tú estás para llevarte a donde Dios quiere que tú estés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no habla para no moverte. La palabra te va a mover, la palabra te va a bendecir, la palabra te va a mejorar la vida, la palabra va a cambiar tus circunstancias, porque es viva y es una palabra eficaz. Entonces el pueblo de Israel, este pueblo fue educado, este pueblo fue alcanzado, fue evangelizado, pero mira lo que dice aquí: tengamos temor, no vaya a ser, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo. La palabra reposo significa que estando las promesas de Dios a punto de cumplirse con tu vida personal, parezca
que en vez de creer, usted duda. Y en vez de buscarle, usted se detiene. Y en vez de creerle, usted se acerca a Dios bajo el estado de compartir necesidades, quejas, dudas, tristezas, situaciones que del corazón salen en la relación con Dios, porque necesitamos soluciones a las cosas que vivimos, pero nos acercamos a Dios no por pacto, sino por necesidad. Entonces hay un peligro, porque cuando todo ser humano se acercó a Dios por necesidad, aunque Dios satisfizo su necesidad completamente, su queja los regresó a su propio desierto un tiempo después. Cuando te acercas a Dios por necesidad y te quejas de Dios, Señor, no me has abierto una puerta, estoy esperando que me abras una puerta, y traes a Dios la petición en forma de queja, autorizas a la crisis pendiente y presente, que aunque Dios te la resuelva, tiene puerta abierta para regresar otra vez y volver a trastocar tu relación, no solamente con Dios, sino tu relación contigo y con los demás. Y yo te voy a mostrar a través de la palabra hoy cuán importante es esto. Porque yo creo que Dios nos llamó a nosotros a caminar en paz. Pastor, ¿qué es paz? Una relación de pacto. La relación de pacto exige que tú tengas fe en Dios y en sus promesas por fe y no por necesidad. Yo no me acerco a Dios por necesidad, me acerco a Dios porque tengo una relación de pacto con Él. Te lo voy a volver a decir, si me acerco a Dios porque tengo una necesidad, generalmente me voy a quejar de Dios acerca de las circunstancias que yo tengo. Pero si me acerco a Dios basado en una relación, Él me salvó, me redimió, me dio nombre nuevo, yo soy su hijo, yo puedo entrar a su presencia, a mí me corresponde la bendición de Dios, no es la que enriquece, no añade tristeza. Yo tengo la autoridad de entrar a la presencia de Dios y comenzar a creer y a pedir que todo lo que el Padre me haya prometido en el nombre de Jesús, esas promesas en Cristo son fieles y verdaderas. ¿Cuántos creen que la promesa de Dios es fiel y verdadera? Entonces no entro a la presencia de Dios, no entro con duda, no entro con incredulidad, no entro con queja, no entro a llorar delante, aunque hay momentos que usted va a llorar, entiéndame bien, no quiero separar una cosa de la otra, pero entienda lo que le estoy diciendo. Si usted se acerca a Dios por necesidad, Dios va a suplir su necesidad, pero si usted en el proceso de acercarse no fue en fe, sino fue en queja, usted activó un ambiente de juicio que aunque le resuelva inmediatamente Dios lo que usted tiene necesidad, su propio juicio se va a afectar y eso va a llegar a su vida otra vez. Dice aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de Israel. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios en esta mañana? Pues tú tienes que acompañar la palabra de Dios con fe. Fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Fe te va a poner una demanda de acuerdo. Usted no puede escuchar a Dios y no entrar en acuerdo, porque de lo contrario su fe se muere, se queda sin obras. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. La fe, cuando exige obras, es cuando usted entra en acuerdos con Dios para creer que lo que Dios está hablando de ti, Él lo va a hacer. Y tienes que aprender a enfrentar la vida desde la perspectiva divina, porque si Dios te dio una promesa es para que tú cambies tu ambiente. Cuando Dios te da una promesa es para que tú cambies tu ambiente. Cuando Dios te da una palabra es para que tú la creas, la hables, la entiendas, la proclames, la establezcas. Porque ¿sabes qué? A ellos no les aprovechó, al no mezclarla con fe, dice, por no ir acompañada en fe lo que creyeron. Verso 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, que es en un ambiente de cumplimiento de la manera que Dios dijo. Por tanto juré en mi ira, Dios dice, me enojé por su falta de fe, y allí yo hice un compromiso que cuando usted no cree, usted no puede entrar en su reposo.
Entonces Dios dice, aquí hay un problema. No hay fe, no hay reposo. Si hay queja por necesidad, te voy a suplir, pero la queja va a crearte otra crisis más. Dice, aunque no entrará en mi reposo, aunque la última frase es la más importante para mí en esta mañana, aunque las obras, ¿qué? Las obras suyas estaban, ¿qué? Acabadas, ¿qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Las de ellos o las de ustedes? Las obras de ellos estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Las de ellos o las de ustedes? ¿Las de ellos o las de ustedes? Todas las obras relacionadas con tu vida ya están terminadas desde antes que usted llegara a esta tierra. Mire, hermano, ¿qué problema tenemos nosotros en la fe? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y Dios, aunque piensa en ti, no puede pensar por ti. Te lo voy a volver a decir porque se oyó bien. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios piensa en ti? Dios está pensando en ti. Pero Dios no puede pensar por ti. Él está pensando en ti. Es más, el Salmo 40 y verso 17, si mi concordancia mental no me falla, dice que aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Creo que así dice. Aunque afligido y necesitado, Jehová el Señor pensará en mí. Y luego él hace un clamor y dice, Señor Dios mío, no que, no te tarde. Y déjame decirte que Dios nunca llega tarde. Aunque tú estés diciendo, Señor, no te tarde, yo quiero que tú sepas que Dios no llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. La promesa de Dios va a llegar a tiempo. La palabra de Dios es poderosa. Isaías 55 dice la escritura que en el verso 6 o el 7, por ahí búscamelo, me ayuda. Dice, Dios dice, está hablándole al pueblo. De hecho, desde el verso primero, Dios comienza a hablar de la capacidad que usted tiene de entrar a la presencia de Dios para adquirir lo que necesite. Y dice, a los sedientos, venid. Venid en Isaías 57, vete al verso primero, perdóname, 55. Dice, a los sedientos venid, ¿qué? Venid a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan y ¿qué? Vengan y compren. Compren sin ¿qué? Sin dinero y sin precio. Vino y ¿qué? Vino y leche. Vino tiene que ver con todo tu proceso emocional. Leche tiene que ver con todo tu proceso pensante, y leche habla de fundamento, habla del principio del fundamento de la fe. Es importante cuando te relaciones con Dios que tú entiendas que Dios tiene una forma de hablar, una forma de ver la vida. Dios establece su palabra en el plazo y en el término de Dios. Dios no cambia. El Dios que tú y yo servimos no se muda, no cambia, Él no deja de ser. Él es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy, ¿qué? Y siempre. La Biblia dice de Jesucristo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero allí en Isaías 55, mientras Él sigue hablando que usted puede venir a la presencia de Dios. Y de momento creo que es el verso 8 donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que Dios dice. Dios dice, yo estoy claro y yo sé que cuando me relaciono con el hombre, los pensamientos del hombre no son mis pensamientos. Y yo sé que cuando yo traigo mi camino delante del hombre, mi camino no es el camino del hombre. Dios sabe eso. Dios sabe que hay una gran diferencia entre tu manera de ver la vida y cómo la ve Dios. Pero ¿sabes qué? Él rompió la distancia entre el pensamiento de él, el camino de él y el tuyo. Porque dice la Escritura que aunque eso ha sido así, Dios viene y dice en el verso que los versos que continúan, dice, pero así será mi palabra. Cuando Dios dice como la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra, la hace germinar y la hace producir, entonces dijo Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá donde mí que
vacía, sino que esa palabra será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Cada palabra de Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Te vuelvo a decir, todo lo que Dios te haya prometido, Él lo va a cumplir. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que si te acercas a Dios por necesidad, Él va a suplir lo que tú te estás llorando, lo que tú estás pidiendo, de lo que tú te estás quejando. El pueblo de Israel, hay una gran diferencia entre Israel que no entró, que Dios se enojó, y que por no mezclar fe en la palabra no pudieron entrar a su reposo y murieron en la tierra, murieron en el desierto. Aunque sus líderes entraron a ver la tierra 40 días, eso se convirtió en 40 años de desierto. Y te voy a explicar. Salieron de Egipto, llegaron frente al mar, en el lugar del desierto. El mar rojo estaba de frente, en el otro lado el desierto y del otro lado Egipto. Los enemigos se acercaron a ellos. Dios le había dicho que los iba a sacar con mano poderosa, y con mano poderosa los sacó. Iban bendecidos. El pueblo de los egipcios los bendijeron con toda cosa física, dinero, de todo. Ellos iban sin necesidades para la tierra donde iban. De hecho, cuando salieron y llegaron y Dios los hizo acampar en aquel lugar, por primera vez ese pueblo, en vez de relacionarse con Dios por promesa y por pacto, se relacionaron con Dios por queja y por necesidad. Mire, todos nosotros nos hemos quejado. Que el que esté libre de pecado, quéjese. Aquí todos nos hemos quejado en la presencia de Dios. Pero yo tengo que enseñarte como pastor de esta iglesia que la queja, aunque Dios contestará tu necesidad, por necesidad tiene que traer juicio. Se lo voy a volver a decir con más calma. Cuando usted se relaciona con Dios y usted acusa a Dios de que Él no ha sido fiel a lo que Él prometió, Dios aparece y te suple. Pero esa queja produce un ciclo de desierto. No sales del desierto. La queja no sale del desierto, que significa que regresarás otra vez en un ciclo, porque cuando Dios te da una palabra, la palabra es lineal, la palabra es profética, la palabra te encuentra aquí para llevarte allá, pero la queja hace que Dios se encuentre contigo, resuelva tu problema, pero te deja allí donde te encontró, porque no está basada en fe, sino en necesidad. Llegaron allí y empezaron a quejarse y dijeron: para eso nos sacaste aquí. Esa fue la palabra que le dijeron a Moisés. Para eso tú nos sacaste aquí, para que los egipcios nos maten aquí. No te dijimos antes de salir que allá había suficientes sepulcros. No te dijimos que aunque estamos en esclavitud, mejor era malo conocido que bueno por conocer. Eso es una queja. Ese es un sistema de pensamiento que cuando Dios te encuentra, el pecado te mantiene pensando en necesidad, en escasez y en falta de capacidad para lograr las cosas. La mayoría de los seres humanos dicen: no tengo, no puedo y no sé. Cuando las oportunidades llegan a su vida, dice: yo no sé cómo lo voy a hacer, no lo voy a empezar. Yo no tengo, así que no puedo dar. Yo no sé, no tengo y no puedo. Y eso es una mentalidad del pecado, que en nosotros, lo que ha producido en nosotros es una queja por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Se quejaron. Sin embargo, oiga bien, Moisés proféticamente les dijo: no tengan temor. Ellos se quejaron de Dios. Y Moisés les dijo: no tengan temor a los egipcios a quienes ustedes están viendo hoy que vienen hacia acá. A estos egipcios Dios nos va a libertar. Dios va a hacer una obra poderosa. Dios va a hacer un milagro aquí hoy tan poderoso que Moisés dijo: a estos egipcios nunca más, para siempre los volverás a ver. Nunca más, para siempre los volverás a ver. Profetizó.
¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu problema: ¿sabes qué? Te voy a enfrentar hoy, porque nunca más para siempre me vas a afectar a mí, ni afectará mi casa, ni afectará a mis hijos, ni afectará mis cosas? ¿Por qué? Porque Dios tiene una puerta. Dios está a punto de abrirte una puerta por la cual tú nunca has entrado. Y cuando Dios le abre una puerta a alguien, por esa puerta usted avanza, pero su enemigo se tropieza. Por donde Dios te lleva, te hace andar rapidito para que tomes posesión, pero el enemigo que va detrás de ti no te va a poder alcanzar. No sabe caminar en el plan de lo que Dios determinó para tu vida. Lo que es importante en este proceso es que tú tengas fe para creer. Diga: fe para creer. Nosotros no estamos aquí doctrinando tu mente y tu corazón con una palabra de super fe. Yo estoy diciéndote que hay situaciones donde uno llora y gime y se quebranta, pero uno tiene que salir del quebranto, de la lucha y del dolor y del llanto, y pararse un momento en la presencia de Dios y darse cuenta que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él tiene todo poder y toda autoridad, y que usted puede venir delante de Él no por queja ni por necesidad, sino por promesa y por pacto. Lloraron y Dios apareció y le abrió el camino al mar. Entraron al desierto y fíjate que Dios les aguantó esa primera queja, se las aguantó, le abrió el camino y los metió. Entonces los llevó, derechito los llevó hacia la tierra prometida. Y cuando los llegó a la tierra prometida, que eran aproximadamente, escogieron unos 12 príncipes y los enviaron a hacer un escrutinio de la tierra para ver si la tierra era en conformidad con lo que Dios había hablado, como si no fuera a ser. Pero ellos fueron. Y dice la escritura que entraron a la tierra, espiaron la tierra y regresaron. ¿Saben cuántos días le tomó a ellos entrar a la tierra? Ida y vuelta, 40 días. Yo estimo que lo más seguro entraron a la tierra en unos 20 días, aproximadamente unas 2 semanas o una semana. Entraron una semana y estuvieron en distintas ciudades caminando la tierra y recogiendo frutos y evidencia de la tierra. No había cámara, no había iPad, no había nada de esto. Era todo por el mensaje que verbalizado, lo que ellos podían explicar de lo que habían visto y de lo que habían encontrado. Entonces esos 12 caminaron la tierra, la andaron. Ahí está Josué, ahí está Caleb, ahí hay 10 líderes adicionales que por la queja de ellos nadie se acuerda de sus nombres. ¿Usted se ha dado cuenta que son 12 líderes y de los 10 que se quejaron, fueron incrédulos y no entraron? Nadie sabe el nombre de esa gente. Ni aún los que hemos estudiado Biblia, porque yo los he estudiado y los he leído. Pero en el transcurso de mi experiencia de fe, esos 10 nunca se quedaron en mi memoria. Se quedó en mi memoria Josué y ¿quién? Y Caleb, porque dijeron: entremos, la tierra es buena, es de nosotros, si Dios se agrada, nos la entrega, Él hizo pacto, Él está con nosotros, nosotros podemos más que ellos son comida para nosotros, olvídate de los gigantes, Dios lo sabe, lo que nosotros vimos, la tierra es fértil, produce lo que Dios dijo, y la tierra está lista para que yo la tome en posesión, entremos ahora y poseémosla. Y 10 de ellos se levantaron a callar esa experiencia. La opinión de 10. Tú quieres paz para ti, tú tienes que tener cuidado con la gente que opina en tu vida. Vamos, díselo a alguien: ten cuidado con la gente que opina en tu vida. Tú tienes que tener cuidado con los que opinan en tu vida. Más del 70% del proceso de asesoramiento pastoral y consejería pastoral tiene y viene por medio de la opinión de los demás. Estoy enfrentando esta situación porque mi mamá piensa de esta forma, o mi papá piensa de esta forma, o usted, a lo mejor usted está mal pensado y le conviene. Déjeme quizás hacerle entender: si la opinión de Dios es la que usted va a coger y es la correcta, atienda a esa. Y cualquier persona que hable en línea con lo que Dios habló, escuche esa palabra y recíbala por fe. Pero si se levanta alguien con una opinión que va en contra de lo que Dios a ti te dijo, parquea eso, saca eso, no le prestes oído a eso. Porque vas a permitir que la opinión de segundos y terceros forme en tu mente
una actitud de queja, de necesidad, en vez de caminar con Dios bajo un ambiente de promesa y de pacto. Cuando te acercas a Dios por necesidad, vuelvo y te digo, el pueblo entró, vieron la tierra, regresaron 10, maldijeron la tierra es mala, la tierra no es, ¿sabe? Aunque tiene los frutos que Dios dijo, allá hay gigantes, se traga a la gente, nosotros no podemos. Más, empezaron a decir, nosotros no tenemos capacidad para entrar, no podemos entrar. Y la gente que está allí, cuando nos ven a nosotros, nos ven como si fuéramos langostas. Y nosotros, ellos no son alimento de nosotros, nos van a destruir. Y después de pensar, no puedo, no tengo, no sé cómo voy a entrar, entonces dijeron, a Egipto no podemos volver. Porque dijeron, vamos a buscar un líder que nos regrese a Egipto, y se dieron cuenta que el único camino para regresar para atrás era que el Mar Rojo ya se había cerrado. ¿Usted me sigue? No había forma de regresar. Pues ¿sabe lo que dijeron? Ellos dijeron, en su queja dijeron, nos queremos quedar aquí. Preferimos quedarnos en este desierto, preferimos vivir en este desierto y preferimos morir en este desierto antes de entrar allá. ¿Y qué les dijo Dios? Números 14:28, búsquelo. Números 14:28, ¿qué le dijo Dios? Está en Números capítulo 14, verso 28. Dios le dice lo siguiente: ¿hasta cuándo? Es una gran pregunta, ¿hasta cuándo? Dios dijo, ¿hasta cuándo? Ve al anterior, el 27, donde Dios, ahí está. Verso 27, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? ¿Hasta cuándo oiré esta qué? ¿De para qué? Pero ¿y no es su pueblo? ¿De quién está hablando Dios? ¿De gente inconversa? ¿De quién está hablando Dios aquí? ¿De no creyentes? No. ¿De quién está hablando Dios aquí? Yo te hago la pregunta, ¿de quién? ¿De gente inconversa? No, hermano. Dios está hablando de gente que en el momento en que esto ocurre, hacia atrás va más de un año, donde esta gente vieron 10 plagas caer sobre los egipcios y en la casa de ellos no cayó ni una sola plaga. Esta es gente que vieron la mano de Dios con ellos durante todo ese tiempo, sacarlos enriquecidos de ese país, abrirles el Mar Rojo, pasar en medio del Mar Rojo, llevarlos para meterlos a la tierra, porque a Dios no tiene otro interés que cumplirte lo que te prometió. Yo quiero que tú sepas que si tú llegaste aquí esta mañana y hay promesas que en tu vida no se han materializado, yo te tengo que decir que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, lo hará. Y si Él lo determinó, nadie lo va a poder impedir. Pero necesita hallar fe en los que están oyendo a Dios. Entonces Dios mira a la gente y le dice, ¿hasta cuándo yo voy a oír a esta gente, los hijos de Israel, que dice, esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Sabes lo que es la murmuración? ¿Qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? Mira acá, te voy a contar algo. Empieza con un qué. Es una opinión, hermano. Es dar una opinión relacionada a tu situación, relación con cualquiera cosa, crisis, momento, situación, y que no se ajusta a tu manera de concebir o de ver que las cosas debieron haber pasado o sucedido en X o Y manera, y como tú no las puedes controlar y tú no las puedes cambiar, ¿qué haces? Te quejas. La queja en ti, si tú no la resuelves, si tú no resuelves el pensamiento de queja, el pensamiento de queja se va a volver una murmuración. Porque yo tengo una queja contra ti,
Y yo puedo tener una queja contra ti, pero tengo que resolver el dilema bendiciéndote, amándote, perdonándote, siendo de una pieza contigo, no cambiando porque quizás en el proceso tú me fallaste a mí, y en la queja yo cubro eso con perdón y yo bendigo y yo desecho el enojo, detengo la ira y desecho el enojo, porque esas dos cosas no te van a dejar perdonar jamás. Cualquier persona que se mantiene enojado o en ira nunca puede perdonar. La ira y el enojo lo que produce en la vida de un ser humano es una queja. Y de la queja se convierte en una murmuración, de una murmuración va a un juicio. Y todas esas cosas, queja, murmuración y juicio, lo que hace es que te va a traer a ti aquello de lo cual tú te quejaste y juzgaste, te va a volver a visitar a ti y a los tuyos. Va a visitar tu vida, va a visitar tu familia, va a visitar lo que tú tienes. Por eso la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con la medida con que tú mides a alguien, así mismo te van a ¿qué? A medir a ti. La mayoría de los matrimonios tienen que aprender a no establecer juicio. Pastor, pero es que este hombre me tiene hasta aquí. Tranquila. Estás airada, pero deséchame el enojo. Porque si no me desechas el enojo y tienes una queja y no la resuelves, ¿sabes qué? A la próxima vas a casa de tu mamá y le descargas a tu mamá toda la crisis que tienes con tu marido. Y se la sueltas, porque entonces ahora la queja se vuelve ¿qué? Vamos, hermano, es que están calladitos hoy. Si usted pensaba que yo iba a venir hoy, ¡ay, la gloria! Y ¡ay, la gloria de Dios! Sí, la gloria de Dios está aquí, ¿sabe? Porque a mí me interesa que tú pienses como piensa Dios. Y eso te va a coger tiempo. Eso va a requerir compromiso. Entonces, la esposa habló de su esposo o viceversa. Cambia los papeles. El esposo fue a casa de su mamá y dijo, esta mujer, yo no sé, no me acabo de entender. Entonces, cuando la esposa viene a ver la suegra la está viendo así atravesada. Y entonces, ella, la nuera está, mira a la suegra y dice, ¿y qué le picó a esta? Suegrita, ¿cómo está? Y la suegra, bandolera, bandolera. Oiga bien, la suegra y la nuera no han tenido altercados, ninguno. Pero la esposa y el esposo han tenido una queja que no han sabido qué resolver. Y entonces el esposo fue a contársela porque se llevó la queja, y entonces la formó en forma de ¿qué? De murmuración. Y entonces las mamás siempre son mamás y los papás siempre son papás. Y la soga parte por lo más. Y la sangre es más espesa que él. Hoy ustedes saben refranes. Aquí en Calle estamos al día. Es un refranero aquí. Ah, José, estamos llenos de refranes. La vida de nosotros, mi abuelo decía tal cosa y así. Entonces de momento la nuera y la suegra encontrar, y ella no sabe por qué ni la otra, y una no le va a decir a la otra porque ella le prometió a su hijo que no se lo iba a decir, pero no le prometió que se le iba a notar. Ella no prometió que el body language, el lenguaje físico y verbal, ella no iba a notar que había diferencias con su nuera. Entonces, mire, generalmente el problema en la familia, lo que ocurre es que eventualmente ellos dos hacen las paces, y el esposo o la esposa que fue con la queja donde su papá o su mamá no regresaron a donde dijeron y murmuraron para explicar y decir, ¿sabes qué? Me senté con ella, mami, pero ¿sabes qué? Cuando hablé con ella no tenía culpa, la culpa la tenía yo. No hubo explicaciones en el proceso donde dejaste la queja y la murmuración. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que la pareja entonces vienen a visitar la misma suegra y él viene embracetado con ella. Aquí se resolvió el dilema y el asunto. Cuando entra, la mamá, ¿cómo sigue? Entrompada, ella sigue entrompada. Ahora más. Ahora la murmuración se va a otro nivel, porque ahora ella llama a la hermana de ella y dice, no sé qué le pasa al hijo mío.
esa mujer lo tiene embrujado. Porque él vino y me contó sin vergüenza, si tú supieras, y ahora andan ahí embracetados, está lo más seguro que le hizo algo. Y entonces la mamá que está con eso, cuando deja a la esposa allí en la sala y él viene para acá y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Y esta, que tanto besuqueo y abrazuqueo, y ella no te hizo. Ay, mami, cógelo con calma. Son asuntos míos, yo me desahogué contigo, pero no es para que tú la cojas con ella. No, que sean de derechita, porque como se meta contigo, se las tiene que ver con... ¿Cuántos entienden que hay mamás que son así? Son mamás hasta que le tocan un hijo, se vuelven leonas. ¿Cuántos han visto una leona en acción? Métase con un hijo de una mamá, para que usted vea. Y yo no le estoy echando la culpa a la suegra, porque es natural de una madre defender a que un hijo, aunque su hijo esté mal, y más en Puerto Rico. Pero el hijo no tuvo la valentía de sentarse con su mamá a decirle, mami, aquí quien falló fui yo. Aquí el que la maltrató fui yo. Aquí el que hizo algo indebido fui yo. Y tú no me lo enseñaste a mí así. Y te pido perdón, no, le pedí perdón a ella, pero tengo que pedirte perdón a ti también. Entonces cuando él confiesa eso, de momento, porque tienes que entender que las mamás, cuando son justas, son justas. Entonces, si tú lo explicas bien y sabes que la culpa era tú y se lo explicaste bien, ahora la suegra va donde la nuera y le dice, bendito mamita, cógelo suave con el nene. Yo te pido perdón por él. ¿Ya ustedes arreglaron? La próxima vez que te haga una cosa como esa, tú me llamas a mí, que yo lo pongo. Yo te estoy hablando de situaciones reales. ¿Cuántos saben que yo estoy hablando de cosas reales que ocurren en la familia porque somos seres humanos? Pastor, ¿de dónde usted sacó todo este temita? Opiniones. Cuando alguien trae una opinión y Dios dice, esta depravada multitud, los hijos de Israel que contra mí se quejan, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros honestamente nos hemos quejado de Dios? Yo voy a levantar la mano, porque yo tengo que enseñar a mi iglesia. Por ejemplo, yo he tenido momentos donde yo le he dicho al Señor, ¿qué pasó aquí? Y he llegado delante de Dios con una mentalidad de queja y de murmuración. Pero esta semana pasada, mientras estaba en Costa Rica, analizando esta palabra que estaba preparando para la casa hoy, el Señor me dijo, prepárame una casa de pacto y de promesa, no despierta la casa a que rompa con el ciclo de la necesidad. Y yo le dije, Señor, no entiendo. Me dice, el que me pide quejándose por necesidad va a repetir el ciclo de la necesidad. Se queda en el desierto de su necesidad. Yo les resuelvo en el momento, pero como me juzgaron a mí, oiga esto, como ellos me pidieron que lo ayudara, pero me juzgaron a mí a la misma vez, en el mismo proceso, yo cumplo porque soy fiel, no lo voy a fallar, le voy a dar lo que necesitan, pero como ellos activaron un juicio hacia mi persona, están destinados a quedarse en el desierto en vez de entrar a la tierra de promesa. Y van a volver a repetir las mismas historias con gente distinta, en tiempos distintos, la misma crisis. Entonces el pueblo, Dios le dijo, esta gente se queja de mí. Sigue el otro verso. Verso 28 dice, diles, entonces ahí que Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis ¿qué? Oídos. Según habéis hablado a mis oídos, así haré que yo con vosotros. Yo le voy a preguntar a usted, los oídos de Dios, ¿dónde están? Si usted está escondido en su casa y usted está murmurando y hablando de gente, Dios lo está escuchando. ¿O sí? ¿O sí? Pastor, ¿de dónde usted se saca eso? Un día Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón. Miriam vino a casa de Aarón. Aarón, ¿estás ahí? Sí. Quiero hablar contigo. ¿Tienes un ratito? Sí. Se sentaron en la sala. Me imagino que en la sala.
o en un cuarto, se sentaron los dos. Y Miriam le dice a Aarón: ¿tú te has dado cuenta que Moisés anda enamorado? Usted no ha leído Biblia. Ella se reúne con su hermano Aarón. Le dice: Moisés anda enamorado. Anda con una mujer cusita. Cusita es trigueña. ¿Tú viste la trigueña que Moisés anda por ahí? De amiguito. Ellos están murmurando. Moisés, ¿dónde está Moisés? En esa historia. Hermano, aquí hay un montón de gente con cara que usted está loco que yo le diga en qué capítulo, en cuál versículo está esa novela. Está. Y ellos se pusieron a hablar de Moisés. Y ella empezó a poner en entredicho la capacidad espiritual de liderato de Moisés, porque él se había permitido un noviazgo con una mujer cusita. Y como yo le dije a usted que Dios lo escucha en todos los sitios, Dios le dice a Moisés: para lo que estás haciendo y ven rapidito a la casa de tu hermano Aarón, echa para acá que te voy a hablar allí. Entonces Moisés viene y toca la puerta, llega allí y toca la puerta. ¿Quién es? Es Moisés, abre. Rayo, se acabó el meeting. Cuando él entró, Moisés no sabe para qué Dios lo lleva allí. Moisés entra: Miriam, ¿cómo está? Un beso, un abrazo. Aarón, mi hermano, bendecido. Y entonces, de momento, ellos le dicen: ¿qué pasó que tú haces aquí? Dios me dijo que viniera aquí, que el Señor tiene una palabra para nosotros, yo no sé cuál es. Y se sientan los tres. Y aparece la voz de Dios. En vivo y a todo color. Dios estaba allí en la sala donde ellos estaban. Y ahora Dios abrió la boca para hablar y dijo: cuando yo tenga que hablarle a cualquier ser humano, lo voy a hacer en sueños, o en visión, o en palabra profética, o por un ángel. Así pienso hablar con el hombre. Cuando yo hablo algo, lo hago de esa forma, dándole a entender a ellos dos que ese era solamente el nivel de revelación donde ellos ¿qué? Podían llegar o habían llegado hasta ese momento. Y entonces le dice a Dios: pero a mi siervo Moisés, con él no. Con él yo hablo cara a cara, como habla un compañero con su otro compañero. Le está diciendo: yo con Moisés hablo de qué? De frente. Diga, de frente. Yo hablo con Moisés cara a cara. Entonces le dice: ¿por qué ustedes no han tenido temor de mi siervo Moisés, sino que ausente él, aquí en la sala ustedes lo están pelando en vivo y a todo color? Han hablado cosas injustamente de mi siervo. Imagínese la cara de Moisés. ¿Cómo está Moisés? Así mismo, bro. Moisés está mirándolos así, rascándose la cabeza y mirando y diciendo: Dios está allí hablando. Moisés no está interrumpiendo, pero está mirando a los hermanos. Y los hermanos están como locos por decir: oh, yo no, muchachos, pero no se les puede soltar a ellos un yo no. No están hablando delante de quién, de los hombres. Están delante de quién, de Dios. Quedaron ahí expuestos. Y Dios dice: por cuanto no temieron, oye esto,
Le cayó lepra a Miriam, que fue la que habló. Miriam habló, llevó el chisme, ¡pum!, le cayó lepra. Pastor, y Aarón la escuchó. ¿Por qué a Aarón no le cayó nada? Porque hasta ese momento Aarón es el sumo sacerdote. Y a Aarón le tocó la misericordia de Dios, porque un sumo sacerdote no podía caer bajo el juicio de ¿qué? De una lepra, porque sería inmundo él y toda su generación. Y entonces el sacerdocio se veía imposibilitado y caía. Y por amor, diga por amor, él no cayó con el mismo juicio de la hermana. Pero Moisés, cuando vio que la hermana tenía lepra de pie a cabeza, la Biblia dice que Moisés rasgó sus vestiduras delante de la presencia de Dios y le dijo: Señor, que ella es mi hermana. Si llega a ser uno de nosotros. Yo le digo que el corazón de un cristiano, cuando tiene la mente de Dios, cuando tú tienes la mente de Cristo, las cosas te ocurren y tú reaccionas de forma diferente. ¿Cuántos de ustedes se encuentran reaccionando diferente desde que usted vino a Cristo? Dame la mano, que ya usted nos responde, porque a veces uno se mira y dice: yo llego yo a responder como cuando yo no tenía a Cristo. Pero a veces nos ocurren cosas, y gracias a Dios por su naturaleza divina, en la misericordia de Dios, nosotros tenemos la capacidad de perdonar, de restaurar, de levantar. Pero en aquel momento Moisés intercedió por su hermana, y mientras estaba en intercesión por ella, Dios escuchó su oración y le dijo: no hay problema, la voy a sanar, pero sácamela fuera de tu casa, sácala fuera del campamento 7 días. Y que como cualquier inmundo que está que ha sido tocado por algo que no debió tocar, tiene que salir fuera, y que allá afuera pasen los días de su purificación. Y luego que regrese a la casa de Dios. Dios tuvo misericordia. Diga misericordia. Nosotros tenemos que aprender a manejarnos nosotros en la casa de Dios. ¿Cuántos saben que hay que aprender a manejarse uno en la casa de Dios? Yo quiero ver la paz de Dios, pero el Señor me decía que la casa entienda que su relación conmigo es por pacto y promesa y no por necesidad, porque la necesidad los va a llevar a quejarse, y la queja va a producir murmuración, y de momento la murmuración va a impedir, y cuando eso impide es porque una raíz de amargura está operando y no pueden orar, y eso va a contaminarlos a ellos, y a toda persona que se relacione con ellos quedan contaminados. Tú tienes que aprender a perdonar, tú tienes que aprender a cubrir, tú tienes que aprender a profetizar la palabra de Dios por fe y por paz y por bendición. Pero que me hizo mal, no importa, bendícelo, porque la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Romanos 12:9 dice que el amor sea sin fingimiento. Que el amor sea sin fingimiento. Usted me está oyendo. Eso significa que usted puede tener una diferencia con una persona, pero no necesariamente porque tenga la diferencia significa que usted no lo puede amar. Puede amarlo. Pero el amor es sin fingimiento. Dice: aborreciendo lo malo, siguiendo ¿qué? Lo bueno. El próximo verso de esa escritura dice que te ames, nos amemos los unos a los otros con amor ¿qué? Fraternal, con amor de hermano, prefiriéndonos los unos a ¿qué? A los otros, en cuanto requiere diligencia, dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. En cuanto requiere diligencia, no seas un perezoso, no dejes para mañana lo que hoy puedes ¿qué? Hacer y terminar. Ponle espíritu, porque las cosas del espíritu requieren de compromiso, de ser y hacer. Cuando te relacionas con Dios, Él no te habla de lo que Él va a hacer, Él te habla de lo que quien tú eres y por qué Él va a hacer lo que va a ser relacionado con quien tú eres. Por eso cuando el miércoles hablemos, hágase tu voluntad, significa haz en mí para que yo pueda llegar a ser. Que se haga en mí para que haya una transformación en mí y yo logre ser aquello para lo cual tú me soñaste a mí, hablaste de mí.
Yo quiero que entiendas que el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Porque Él no empezó algo para no acabarlo, Él lo va a acabar. Y hay gente aquí que tiene que saber que el Señor va a acabar contigo de buena forma. El Señor va a acabar lo que empezó. No te va a dejar, no te va a desamparar. Él va a trabajar con tu vida lo que Él te llamó a hacer. Por eso dice aquí que sirvas al Señor. Dice sirviendo al Señor. Verso 12. Gozosos en la esperanza. ¿Cuántos se gozan en la esperanza? ¿Sufridos en qué? ¿Sufridos en qué? Pastor, ¿qué es sufrido? Capacidad de mantenerte en la fe aunque estés pasando necesidad. Eso es sufrido. Te lo voy a volver a decir. Sufrir significa que yo soy capaz de mantenerme en una relación de pacto de fe por promesa y no me pienso quejar aunque yo esté pasando necesidad, porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de qué, de mi salvación. ¿Alguien puede alabar a Dios? Vamos, déselo más fuerte que Él no te va a fallar. Pastor, que todavía no, el milagro no ocurre, tranquilo, que si esa prueba sigue ahí, lo que está operando es un alto y eterno peso de gloria. Lo que viene es glorioso, lo que viene es grandioso, lo que viene es grande, y Dios espera que tú le creas a Él para que veas su milagro. No puedes quejarte, sufridos en la tribulación. Y luego, ¿cómo me mantengo constantes en qué? En la oración. Me mantengo orando constante. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que lo que Él me dijo me ocurra. Porque yo vengo delante de Él en oración cuando por pacto y promesa Él me hizo una promesa y yo tengo el derecho de venir delante de Él rogando. El derecho rogado, usted no puede visitar a un juez si usted no va a reclamar un derecho rogado. Usted emplaza a alguien y le pone una demanda porque los derechos tuyos fueron violados, y cuando vas a poner una demanda la pones delante de un juez para que él determine, pero la tienes que basar en un derecho personal. De lo contrario puedes demandar, y si la demanda no está basada en derecho personal violado, la demanda puede ser frívola, y si es frívola tienes un serio problema. No, bueno, haga esto porque te pueden demandar. Nadie puede demandarte excepto que su derecho haya sido violado. Su derecho garantizado por la Constitución y por las leyes de un país. Que pueden poner la demanda, la pueden poner, pero si es frívola, usted puede contrademandar. Pero cuando tú vienes delante de Dios, tú vienes a la presencia de Dios con una promesa que te hizo Él. Brother, cuando tú vienes a orar a Dios por relación de tus hijos, o vas a cubrir a alguien en oración, tú eres el intercesor, tú vas a la presencia de Dios así y le dices: Señor, yo estoy aquí porque tu palabra dice que si yo creo en ti, yo seré salvo, yo y mi casa. Yo vengo aquí delante de ti porque tu palabra dice en Corintios que en la fe mía mis hijos son santificados. Y yo vengo delante de ti, aunque mis hijos no se lo merezcan, tú estás haciendo un pacto conmigo. Y yo puedo venir delante de ti para pedirte que tengas misericordia, que los cubra, que muestres tu gracia, muestres tu favor, los saques de las manos del enemigo. Vengo aquí para atar toda alma forjada contra ellos. Vengo aquí, Señor, para atar todo espíritu. Y usted empieza a definir la crisis que pueda estar teniendo un hijo, porque usted tiene el poder por la autoridad de representación en fe. En la representatividad espiritual te permite el clamor por los tuyos. Llegaron los ángeles a casa de Abraham y le dijeron: vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y empezó Abraham a interceder. Ya que me lo dijiste, el juez justo de toda la tierra va a matar justo con pecadores. Si allí hubieran 50 justos, ¿perdonarían la tierra? Dios le dijo: por causa y por amor de ellos los perdono. Pues espérate, si no hay 50 porque tú vas para allá, pues no se enoje mi Señor. Ya yo empecé a hablar con él. Y si hay 45.
Y Dios le dijo, por amor a los 45 los perdono. Y le dice, ya tú y yo estamos aquí hablando. Permíteme ir más allá. Y si hubieran 40. Es interesante, el derecho rogado delante de la presencia de Dios es que si de momento hay un no, porque no los hay, tú cambias la ecuación y le dices, si hay 35, y si hay 30, Señor, si hay 20. Y Dios le dijo, por causa de los 20, yo no traigo el juicio. Y le dice, ya que hemos hablado todo este rato, tú y yo aquí, por última vez, tú haces una última petición. Y si allí hay 10, Dios le dijo, por causa de los 10, yo perdonaría la ciudad. Entonces Abraham tiene que en su mente haber dicho, allí no hay 10. Allí lo único que queda es Lot, Lota, la esposa de Lot. Lot y Lota y las 2 hijas. 4. ¿Por quién intercedió Abraham? Por ellos 4. Y esos 4, ¿Dios los sacó de la ciudad? ¿Sí o no? Vamos, hermano, no se me pierda aquí. ¿Los sacó Dios? ¿Tuvo misericordia de ellos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por amor a quién? Abraham. Por la relación de pacto de Dios con Abraham. Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia. Y Dios fue bien claro, oiga esto. Porque Dios le dijo, salgan huyendo, salgan corriendo y no miren para atrás cuando el juicio empieza a caer. Salgan y entonces Lot, oye esto, Lot le dice a los ángeles, intercede y dice, déjame llegar por lo menos a la próxima ciudad, porque al monte no voy a poder llegar antes de que caiga el juicio. Y él le dijo, pues llega hasta la ciudad que dijiste. Fíjate qué tremendo el poder de la intercesión. Permíteme llegar allí. Y llegó. Pero mientras iba, el clamor, el grito, los estruendos, los sonidos, hicieron que la mujer de Lot, ¿qué? Se detuviera, y cuando miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Lot no pudo pararse a ver qué pasó con su esposa. Él y sus hijas fueron preservados por el poder de una intercesión. Y usted me va a decir, pastor, si el mensaje de esta mañana era paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tú tienes. Sí, de eso es que estoy hablando. Porque Dios no puede pensar por ti. Él piensa en ti, pero no puede pensar por ti. Y tus pensamientos tienen que ser los de Él, y tus caminos tienen que ser los caminos de Dios, porque aunque Él te quiera bendecir, si tú te sales de su pensamiento y de su camino, la bendición de Dios no te puede alcanzar, no a tu criterio, no a tu manera, no de tu forma, no cuando tú quieras, sino cuando Él dispone, como Él lo dice, en la forma que lo dispuso. Me acerco a Dios bajo el criterio de Dios, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿O usted piensa que hay perdón de pecado si no hay arrepentimiento? Pastor, ¿qué es arrepentimiento? Sentarte delante de Dios, confesarle a Dios que le fallaste y abandonar la práctica fallada. Le hablé malo a esta persona, le pedí perdón, y de aquí en adelante de la boca mía no va a salir ninguna mala palabra. Le robé a fulano, le devolví lo que le robé, porque hay pecados que requieren restitución, por si usted no lo sabía. La Biblia enseña restitución hasta donde sea posible. Por eso cuando Dios vino a la casa de Zaqueo y entró en la casa y empezó a hablar del reino de Dios, y Zaqueo está sentado con Jesús, parece que se acordó porque era cobrador de impuestos, y fue y buscó, llamó a su administrador y dijo, tráeme la libreta mía. Mira, a este yo le tumbé 50 pesitos, llévale 100. A este le quité 25, llévale 100 también. Lo voy a devolver 4 veces lo que le quité. Y empezó a ajustar las cuentas. Y mandó a su gente a resolver lo que él había quitado injustamente. Y cuando está sentado a la mesa con Jesús, le dijo, Señor, si yo he defraudado a alguno en el día de hoy, le he devuelto 2 veces y hasta 4 veces lo quitado. ¿Sabe lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Hoy, aquí ha llegado la salvación a esta casa.
Y usted me dirá, ¿por qué lo devolvió? No, porque los pensamientos de Dios se volvieron los pensamientos de él. Y los caminos de Dios encontraron lugar en el corazón de él, de manera tal que él estuvo dispuesto a humillarse, a cambiar su manera de ver la vida y a hacer la restitución y la justicia hasta donde era posible. Yo le fallé a alguien y necesito pedirle perdón. Pues llámelo hoy, porque el perdón te va a libertar a ti y los va a liberar a ellos. ¿Estás aquí? Yo quiero paz conmigo. Yo quiero paz con mi familia. Yo quiero paz con todo lo que yo tengo. Y para que eso ocurra, yo tengo que empezar a validar la forma de Dios pensar e incorporarla en mi forma de ver la vida. Por eso me dice que yo estoy sufrido en la tribulación, constantes en ¿qué? En la oración. Verso 13, ¿qué dice? Añade y dice, compartiendo ¿para qué? Compartiendo para las necesidades ¿de quién? De los santos, practicando la hospitalidad. El otro verso, dale por ahí que los voy a leer toditos, uno detrás de otro. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y ¿qué? Y no maldigáis. Póngase de pie conmigo que quiero que me ayude a leer esto. Bendecid a los que te persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice, gozaos. ¿Cuántos se gozan? Pues te vas a gozar con los que... ¿Y cuántos lloran? ¿Llorad con quién? Con los que lloran. Cuando yo llegué aquí a esta casa tempranito por la mañana, Papo, consígueme lo que tú compartiste, que lo quiero leer. Pastor Papo compartió conmigo algo que es bien importante. Porque ese verso tiene que ver con lo que él compartió conmigo hoy, llorar con los que lloran. Yo te voy a decir una cosa, nosotros no podemos despacharnos cuando alguien está en aflicción, cuando alguien está en necesidad. Y en medio de la crisis de la gente, simplemente nosotros soltarle una palabra sin permitir que el Espíritu Santo tenga la capacidad de sanar lo que en el corazón de esa persona él siente. Dice, en situaciones de crisis, oiga esto, abundan las personas que se acercan para darte consuelo, pero no consuelo divino. Y explica el escritor, sus intentos de ayudar incluyen recitar versículos, contar sus propias experiencias o tratar de espiritualizar la prueba por la cual está pasando ¿quién? La persona. Nada de eso ayuda, excepto que usted esté seguro que la palabra que usted esté dando la está dando por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace una obra espectacular. Pero no, nada de esto ayuda, y en muy pocas ocasiones solamente produce irritación en el que está pasando la crisis, porque los resultados proclaman cuán limitados son los esfuerzos de la carne por producir obras espirituales. Yo no te estoy invitando a que produzcas una obra carnal. Yo te estoy invitando en esta mañana a que la paz de Dios sea tu forma de vida. Por eso dice que tú cantarás una canción nueva en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos. No se crea que el nombre de esta iglesia es de carambola. El nombre está en Isaías 26. Ciudad fuerte tenemos. ¿Para qué tenemos una ciudad fuerte? Por refugio, por estandarte. Dice, abre las puertas de esa ciudad, ábrela, porque la gente justa, la guardadora de verdades, va a entrar allí. ¿Y sabes qué dice? Y esa gente va a vivir un estilo de vida diferente. Pastor, ¿cuál? Que Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él está confiado. Yo lo que te estoy hablando es que tú tienes que aprender a confiar en Dios. Cuando hablamos aquí en Romanos que llores con los que lloran, dale al otro verso, lloremos con los que lloran, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Sigue. No pagues a nadie mal por mal. Procura ¿qué? Lo bueno delante
de todos los hombres. ¿Qué más dice? El Señor dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. El otro verso. No os venguéis, ¿qué dice? Vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira, porque escrito está, ¿qué dice? ¿Yo qué? Yo pagaré. ¿Dice quién? Dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de qué? Comer. Si tuviera sed, dale de qué? Dale de beber, porque haciendo eso, ¿qué hace? Aguas de qué? De fuego, que es convicción, hace que la persona caiga bajo convicción. Verso sigue. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Ese es el último verso, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Sabes qué? Yo sé que en esta mañana hay gente en esta casa, porque por el Espíritu yo sé, hay gente que al llegar aquí en esta casa, usted vino con un gran peso. Y hay veces que hay pesos que uno los lleva solo. Y yo necesito que salgas de tu silla. Si tú viniste con un peso en esta mañana que se te ha hecho difícil manejar, y que lo traigas al trono de la gracia para que encuentres oportuno socorro. La Biblia dice que Él nos abrió el altar para que nosotros podamos encontrar oportuno socorro en el momento de la crisis. No venimos por necesidad, venimos por relación y por pacto. Venimos sabiendo que toda petición, toda cosa que tú puedas traer delante de la presencia de Dios, Dios te va a escuchar. Que todo lo que pidamos al Padre creyendo que lo vamos a recibir, vendrá. Que no importa cuántas veces quizás le hayas fallado al Señor, hoy es un buen día para reconciliarte con Él. Que si hay alguien aquí en esta mañana que hoy me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo necesito a Cristo en mi vida y necesito recibirlo en mi corazón y necesito arreglarme con Dios en áreas de mi vida. Que este sea la mañana para salir de tu silla y decirme, pastor, no solamente vengo para que Dios haga un milagro en mi situación personal, vengo porque yo necesito a Dios. Vengo porque yo necesito de Él. Yo necesito de Él. Yo necesito de su ayuda. Yo necesito de su paz. Yo necesito de su virtud. Yo necesito de su amor. Necesito su poder. Pastor, necesito que usted active una palabra de paz, porque eso fue lo que comenzamos a hablarte. Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tú tienes. Porque el Señor guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Estos hermanos que han pasado necesitan que gente de la casa salga de su silla y venga aquí, se una a ellos para que me ayude a orar por ellos. Gente de esta casa, no tienes que ser un líder. Yo no estoy llamando a líderes, yo estoy llamando a cualquier persona de los que están aquí que usted siente en el corazón que usted puede pasar y cuando llegue a la persona, tóquelo y dígale, ¿cuál es tu petición de esta mañana? ¿Por qué vamos a orar? Vamos, voltea a la persona y pregúntale, antes de orar, antes de imponer tus manos y empezar a orar por ellos, volteate y dile, mira hermana, mírame un momento y ¿cuál es tu petición? ¿Por qué vamos a pedir? Tengo aquí un joven, estoy esperando, pase gente, y tengo aquí a este hermano que pasó en necesidad, y mi hermano Carlos. Carlos, tú pasaste a orar por ellos, ¿verdad? O por petición. Por petición. Necesito aquí. Yo estoy llamando a guerreros y a guerreras, salga de su silla y venga a orar. Que usted pueda entrar en acuerdos con alguien hoy. Llorar con los que lloran. Que entremos en acuerdos de fe. Omil viene hoy a darle el corazón al Señor de salvación y reconciliación. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, si usted está hablando con alguien que le dice, yo vengo hoy a reconciliarme con Dios y a darle mi vida, usted déjemelo saber ahí. Ya tenemos un salvo ahí. Necesito hermanos de la casa que vengan a orar. Aleluya.
Aleluya. A entrar en acuerdos de fe, a entrar en acuerdos de oración, a entrar en acuerdos para que la palabra de Dios se suelte, para que la palabra de Dios sea firme, sea poderosa. Palabra del Señor en este día. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, entramos en acuerdo. Hay gente que hoy tú las estás salvando por la gracia y la misericordia. Hay gente que tú estás removiendo toda carga y todo peso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mándele bequira mansa la yandara manso. Aleluya. Ramama mandele bequira mansa la vaya manso. Aleluya. Racansa la yanda. Revés la mansoa. Padre, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús hoy. En el nombre de Jesús aquí hoy. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos tu palabra en este día. Padre, en el nombre de Jesús, suelto una palabra hoy, Señor, de protección. Una palabra de provisión. Una palabra de paz. Pues tú guardarás en perfecta paz, Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aleluya. En el nombre de Jesús. 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 Declaramos fuerza. Declaramos hoy milagros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, soltamos tu palabra hoy. Soltamos la palabra hoy. Soltamos la palabra hoy. Hermano, tome la mano de alguien al lado suyo en el santuario. Vamos a orar unos por otros. Padre, yo declaro paz. Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que tú tienes. Yo declaro que la gloria, la gracia, la presencia, el poder de Dios está contigo. Dios va contigo. Yo declaro en este día que las promesas de Dios no van a faltar. Ninguna palabra grande ni chica faltará sobre esta casa. Yo declaro que el Señor, aleluya, va a estar contigo y caminará contigo. Él será tu fortaleza. Él será tu pronto auxilio. Él va contigo. Él no te dejará. Él no te va a desamparar. Yo declaro que el Señor va a inclinar tu corazón hacia Él. El Señor inclinará tu corazón hacia Él para que lo ame, le sirva, le crea, vivas para Él. Yo declaro que todas las cosas habladas por Dios te van a ocurrir en tiempo. Cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Yo declaro que el Señor te da corazón perfecto para que lo ames. Yo declaro que el Señor te da corazón perfecto en esta mañana para que lo ames. Yo declaro que en el nombre de Jesús Él te hace nuevo. Él te hace una nueva criatura. Él te hace una nueva criatura. Él te hace una... Vamos a dar un aplauso de gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levante su mano al Señor. Dele gloria. Padre, te adoramos en esta mañana. Padre de gloria, Padre de honra. Declaro sanidad, declaro liberación, declaro provisión, declaro la presencia, la fortaleza de Dios sobre ti. Declaro que tú serás bendito en tu entrada, tu salida. Te declaro bendecido en tu levantar y en tu acostar. Declaro tu bendición en este día. Amado, que Jehová el Señor te bendiga hoy. Y el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su mirada. Dios tenga de ti misericordia. Y el Señor te llene de su poderosa paz. Yo te bendigo con la